Ha suspendido las negociaciones de paz entre Israel y Palestina. Y situación crítica también en Bolivia. Miles de soldados de menor rango entran al segundo día de huelga. Y recordando los 450 años del nacimiento de William Shakespeare, vamos a continuar con su vida y obra en el cine. Muy bien, de esta manera empieza TV Perú Mundo. Muy bien, ¿cómo están, amigos? La pregunta en la comunidad internacional si es que Ucrania se está camino al conflicto civil, como está Farid en el análisis por estas maniobras que los enfrentan con Moscú. Sí, buenas tardes. Sí, si bien en principio creo que el gobierno ucraniano tiene derecho a intentar desalojar los edificios públicos tomados por grupos prorrusos, creo que está jugando con fuego y esto puede costarle caro. Sí, nosotros vamos a comentarles detalles. En Ucrania, al menos 5 prorrusos murieron en Slaviansk. Desde Francia, el presidente François Hollande aseguró que la tensión en ese país puede ser muy peligroso para Europa. La crisis ucraniana no tiene cuándo acabar. El operativo antiterrorista en Slaviansk, emprendido por el gobierno interino de Kiev, ha dejado 5 muertos, tras los enfrentamientos entre las tropas nacionales y los militantes prorrusos. Según el Ministerio del Interior, durante esta ofensiva, el ejército destruyó al menos 3 puestos de control. Debido a estas operaciones, los pobladores de Slaviansk están preocupados por tener a las fuerzas ucranianas sobrevolando su cielo. No es posible vivir con un gobierno que ha aprobado este tipo de leyes. No sé, la gente dice, tú no amas Ucrania. Vamos, todo lo que ha nacido y crecido aquí ama a Ucrania. Pero eso no significa que ame a Turchinov, Yatsenyuk y sus políticas. Ucrania debe ser bondad y nuestra patria. Respecto a esta crisis, el canciller ruso Sergei Lavrov ha instado a Estados Unidos a usar su influencia para que Kiev cumpla los compromisos asumidos la semana pasada en Ginebra. En tanto, el presidente Vladimir Putin ha dicho que el uso del ejército contra los prorrusos constituye un delito muy grave que puede traer severas consecuencias para el país. Sin embargo, el presidente interino de Ucrania, Oleksandr Turchinov, ha pedido a Rusia retirar sus tropas de la frontera con el país, así como dejar de interferir en los asuntos internos nacionales y terminar con las amenazas permanentes y los chantajes. Esta escalada de tensión también preocupa seriamente a Francia y a Polonia. En una conferencia de prensa junto al primer ministro de este último, el presidente François Hollande aseguró que cualquier acción que degenere el conflicto será extremadamente peligrosa para Europa. Muy bien, esa advertencia que ha hecho Rusia pues a Ucrania, que tendrá consecuencias la situación que se está viviendo en el este. Uno se pregunta por qué Rusia tiene que reclamar una situación que está sucediendo en un país totalmente distinto al suyo. Es una muy buena pregunta y por eso empezaba diciendo que yo reconozco el derecho del gobierno ucraniano a retomar, incluso utilizando la fuerza, edificios públicos que han sido capturados al margen de la ley. El tema es que esa es una conducta lamentablemente riesgosa, precisamente porque con o sin derecho Rusia ha asumido por sí y ante sí que tiene derecho a
proteger, ese es el término oficial, a la población rusoparlante del este de Ucrania. Y acá, digamos, hay que separar las cosas. Por un lado, es cierto que esa población tiene razones para temer al gobierno de Kiev, entre otras razones porque hay sectores de extrema derecha que son francamente rusófobos en Kiev, eso es cierto. Pero por otro lado, Rusia no puede, por un lado, afirmar que tiene derecho a proteger a población que no es ciudadana de Rusia, que vive además en otro país, y simultáneamente no tiene la obligación de forzarlos a cumplir con el acuerdo que quiere que el gobierno de Kiev cumpla. Ese gobierno implicaba que esos grupos debían abandonar edificios públicos y desarmarse. De eso el canciller ruso no ha hablado. Claro, porque también podría hacer es invitarlos a Rusia, y ahí todos felices, ¿no? Ya podrían estar... Pero esta situación se está complicando y de repente se está llevando al terreno que Rusia quiere tener, que es el enfrentamiento o que realmente se lleve a cabo una guerra civil. Eso es lo que me temo, porque además yo todavía pienso, bueno, ya no estoy tan seguro, pero en general sigo pensando que una invasión rusa en regla que intente ocupar por tiempo indefinido territorio ucraniano, como lo hizo en Crimea, sigue siendo poco probable. Pero hay que tener en cuenta que las alternativas no son no hacer nada o invadir. Hay una gradación de opciones intermedias, como por ejemplo la que creo ya está usando Rusia, que es infiltrar agentes de inteligencia y pequeñas unidades operativas de sus fuerzas armadas y promover enfrentamientos crecientes y por ende impedir que se realicen las elecciones generales del 25 de mayo en el este de Ucrania. Pero de estos ciudadanos prorrusos, ¿estamos hablando de cuántos? ¿Llegarán serán centenares, miles? Hay que tener en cuenta lo siguiente. O sea, es cierto, y las elecciones lo demuestran, que Ucrania está dividida en torno a cuál debe ser la naturaleza de su relación con Rusia. Y cuando uno ve el mapa de Ucrania, lingüísticamente hablando, mientras uno se desplaza de oeste a este, cada vez hay más gente que habla ruso, aunque no sea étnicamente rusa, ni tenga la nacionalidad rusa, y cada vez hay más gente cuya actividad económica es una actividad económica en conexión con la economía rusa, no con Europa occidental. Entonces, digamos, es gente descontenta con el actual gobierno en Kiev, pero que no necesariamente quiere integrarse a Rusia. Por eso creo que es un fenómeno distinto al de Crimea, en donde gente étnicamente rusa configuraba la mayoría de la población. ¿Y las consecuencias de que esa situación se torne mucho más violenta y que finalmente suceda lo que creo que todos no queremos, ¿no? Las consecuencias a nivel mundial, hay que tener en cuenta que la solución de una serie de problemas internacionales depende en parte de que haya cooperación entre la OTAN y Rusia. Por ejemplo, en las negociaciones respecto al programa nuclear norcoreano, el programa nuclear iraní, la guerra civil siria y lo que pasa en Afganistán después de la partida de las tropas de la OTAN. Entonces, mientras peor sea la naturaleza de la relación entre Estados Unidos y Rusia, o la OTAN y Rusia, menos probable es que colaboren en estos otros problemas en donde sin esa cooperación probablemente no haya solución. Claro, y además que es a nivel económico, me imagino que afectaría a las bolsas y una serie de situaciones, por ejemplo el gas. Pero yo creo que afectaría más a Rusia que a Estados Unidos con seguridad, pero incluso más a Rusia que a Europa Occidental, que depende del gas ruso. El gobierno ruso está haciendo cosas que en mi opinión francamente son torpes. Por ejemplo, decir que a las empresas, que como hay una fuga de capitales, digamos hay una broma según la cual no hay animal más cobarde que $1 millón. El capital busca estabilidad, reglas de juego claras. Cuando la inestabilidad se vuelve crónica tiende a huir de ese tipo de situaciones. En Crimea y ahora hay capitales huyendo de Rusia, incluyendo capitales de ciudadanos rusos, y el gobierno ruso está amenazando con que esos capitales, si se van del país, no van a poder volver. O sea, ese es el mensaje que le quieres dar a los empresarios. Genero inestabilidad, huyes de esa inestabilidad para evitar las pérdidas que puede acarrear, y cuando te vas no te dejo volver. ¿Quién necesita más ese dinero? El capital, o sea, en Rusia quiero decir, el capitalista que tiene muchas otras opciones más estables de inversión,
o el gobierno ruso cuya economía está básicamente estancada en el primer trimestre del año. Entonces creo que el gobierno ruso no está dándose cuenta de todo lo que esto le va a impactar económicamente en un futuro no muy lejano. ¿Y el suministro de gas para Europa? Bueno, ese es el motivo fundamental por el cual Europa tiene una actitud tan, contemplativa respecto al problema, porque ese es un boomerang, claramente. Si se corta el suministro de gas, pierde Rusia, que depende del pago por ese suministro. Gas y petróleo son gas fundamentalmente 65% de las exportaciones rusas, pero pierde Europa, que obtiene el 30% de la energía que consume de las importaciones de gas fundamentalmente de Rusia. Bien, nosotros vamos a continuar con el tema, ya que tras pasar varios días secuestrado por las milicias prorrusas en la ciudad oriental de Slaviansk, fue liberado el periodista Simón Ostrovsky. El reportero de Vice News dijo que fue golpeado y trasladado vendado al inicio del secuestro, aunque luego no fue maltratado. La noticia fue confirmada por un corresponsal en Moscú de CBC, quien dijo que Ostrovsky estaba a salvo y que sería trasladado a Donetsk. So maybe that, and they sort of beat me up as an introduction to the. Ellos dijeron que yo era un periodista que miente y es por eso que estaba allí. Me golpearon y como una especie de introducción a toda la situación, me vendaron los ojos, me ataron las manos a la espalda, aunque con el tiempo se desataron las manos y luego las amarraron enfrente de mi cuerpo. Luego me desataron totalmente. Después estuve pasando el rato en una habitación con otros prisioneros, como 2 días, y nos daban de comer con regularidad. Muy bien, bueno, fue la liberación de este periodista, pero si van a empezar, con las detenciones a los reporteros y medios de comunicación, también peligroso. Sí, este era un periodista al cual las autoridades aliadas de Rusia en Donetsk, si no me equivoco, consideraban adversos sus intereses, y es uno de 3 que habían detenido. Espero que lo hayan liberado a los 3 y no solo a él. Lo que pasa es que él es ciudadano estadounidense, eso es lo que le da mayor prominencia. Pero ¿cómo está el tema del manejo de prensa, la libertad de prensa? ¿Cómo se está manejando el tema? En el este empiezan a haber restricciones claras como esta, ¿no? Pero yo no diría que la situación es ideal tampoco en el resto del país. O sea, ahí donde predominan las fuerzas leales al gobierno, hay algún grado de intimidación para quienes son prorrusos y viceversa. Entonces, este enfrentamiento, una de las víctimas que está produciendo es como se suele decir, una de las primeras víctimas de toda guerra es la verdad. Y eso se manifiesta a través de la coacción sobre la prensa. Muy bien, vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a hablar de Israel, que suspendió de manera definitiva las negociaciones de paz con Palestina.